Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. Estoy con Danilo Toro como todos los domingos y en esta oportunidad vamos a dedicar este espacio a conversar sobre un tema que nos llena de esperanza y es el diálogo denominado Pacto del Bicentenario que se inició precisamente este jueves en un evento muy importante que estuvo encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en el auditorio de la Ciudad del Saber, con un gran número de panameños que estaban sintonizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales este evento, Danilo, y que, muy importante, dos figuras que estaban allí presentes, un testigo internacional de gran relevancia, señor Lagos, expresidente de Chile, y la coordinadora nacional de este gran pacto del Bicentenario, que será una figura, una mujer que ha estado formando parte de diferentes organismos a nivel internacional, una mujer de mucho prestigio, apolítica totalmente. Se trata de Paulina Franceschi, de quien yo tengo que destacar que es una mujer que ha estado luchando también mucho por el tema de la educación en este país, involucrada en muchos de estos temas y también en temas sociales a nivel internacional. Danilo, otra experiencia más de diálogo en el que nosotros hemos sido exitosos a través de la historia y espero que esta no sea la excepción. Sí, Panamá ha tenido una secuela de diálogos, una enorme secuela de diálogos. Ha habido éxitos, también ha habido muchos fracasos. De hecho, creo que ha habido más fracasos que hechos en los diálogos de Panamá, porque hay dos tipos de diálogos, ¿no? Los formales, ha habido bastante éxito. Yo creo que con Bambito 1 se hace una cadena, una historia de diálogos novedosos. Eso fue, si no me equivoco, entre las presidencias de Endara Galimani y Ernesto Pérez Valladares. Ellos hicieron esos diálogos. Pero también el panameño el panameño es de mucha transacción. Acuérdate que aquí se asienta en Panamá una cultura comercial, una fuerte cultura comercial, y hay mucha transacción. Y la cultura de transacciones implica ceder y adquirir ventajas. El panameño no es una persona culturalmente vedada o incapacitada para llegar a transacciones. Y yo creo que debemos desmitificar o quitarle un poco el tabú a algunos conceptos de diálogo, porque hay cultura transaccional en Panamá. Hay cultura de generar transacciones, ¿no? Cedo y gano, cedo y gano, cedo y gano. Y debemos trabajar en ganar, ganar. Así es. Como país. Y decía el presidente que tenemos que atacar la desigualdad y la pobreza principalmente, señoras y señores, y vamos a conversar en la mañana de hoy con la coordinadora nacional de este diálogo, una gran responsabilidad la que tiene Paulina Franceschi, que ya está con nosotros al asumir este gran reto, uno de los más importantes en su vida, porque en un país como el nuestro, cuando entras al ruedo ante una responsabilidad como esta, tienes que ponerte el casco, conociendo el país donde vivimos. Así es. Así que, Paulina, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Primero, ¿cómo aceptas una responsabilidad tan grande como esta y en una coyuntura como la que estamos viviendo, que yo creo que es la más difícil de todos los diálogos que se han dado anteriormente, por el tema de la pandemia, la situación económica, el desempleo, la desigualdad, o sea, el tema de la Caja de Seguro Social? Yo creo que los planetas están alineados para lo malo. Ojalá. Hay una coincidencia, hay un coeficiente de fricción muy alto. Exacto. Muy alto, muy elevado. Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias Álvaro y Danilo por esta maravillosa oportunidad de poderme compartir con ustedes y empezar a conversar de esta iniciativa que fue lanzada
ayer, como bien indicaron, por el presidente, y que sin duda alguna esto pues es un gran desafío, es un gran reto, y como dije en mis palabras de ayer, estoy muy consciente de todos esos retos, y al pensarlo, lo medité muchísimo, debo confesar que sí, lo medité muchísimo, pero al final decidí que era mi manera de contribuir a servir al país. Y si en este momento tenía entre mis manos una posibilidad como esta, debía intentarlo porque me motiva el poder dejar al país un mejor país para mis hijos, para mis nietos, para todos. Yo creo que eso es lo que debe ser el consenso de casi todos nosotros, ¿no? Nosotros realmente tenemos ahora mismo una serie de circunstancias, tenemos muchos vientos en contra. Yo también ayer hice esa analogía, que estoy consciente de que este vuelo del pacto del Bicentenario despega con mucho viento en contra, mucho viento en contra. También sabemos que hay un pronóstico de mucha turbulencia y de muchos relámpagos. Estoy consciente de ello, Álvaro. Pero yo creo que en buscar encontrar todos un propósito de por qué hacerlo y unirnos en ese sentido, creo que podremos lograr que esas voces incluyentes, esas voces participativas, las que llama este proceso, pasen sobre esas tormentas y esos relámpagos y logremos realmente aterrizar de una manera suave, íntegra, segura y ante todo teniendo por delante la voluntad y las voces y los intereses de los ciudadanos, que yo creo que va a ser el resultado más importante de este proceso, que podamos hacer esa propuesta desde la ciudadanía y que sea masiva, que sea abrumadora, que tengamos muchas propuestas, porque eso nos va a dar una posibilidad de empezar a reclamar las iniciativas, las propuestas que deseamos nosotros se desarrollen en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en nuestros distritos, en la capital, en fin. Como tú sabes, pues este es un proyecto y un proceso que tiene un alcance nacional y tiene un alcance nacional importante en todas las provincias. También es muy importante mencionarte, Álvaro y Danilo, que este es un proceso que desea recibir muchas propuestas de solución. Nosotros estamos claros que todos los procesos de diálogo anteriores, que han sido muy ricos y han sido necesarios y han servido un propósito en su momento, y demás estudios que existen en el país, todos muy valiosos. Yo fui parte de una serie de estudios con los informes de desarrollo humano en algún momento. Todo eso va a servir de base para que ya ahora hagamos propuestas, ahora planteemos soluciones y ahora realmente nos preocupamos por resolver, no por diagnosticar, no por reclamar. Lo que tenemos es que preocuparnos por proponer soluciones, soluciones a corto, mediano, largo plazo, para cerrar las brechas estructurales que todos conocemos que tenemos. En todos los ámbitos de la vida nacional tenemos brechas que son estructurales ya, porque las hemos venido teniendo desde mucho tiempo atrás y que está costando cerrarlas, pero que posiblemente hay que seguir buscando sumar fuerzas, hay que seguir innovando quizás a través de otras prácticas diferentes, como va a ser este proceso incluyente, participativo de este proceso del pacto, y esperar que tengamos toda esa confianza de las personas que nos escuchan, y que podamos todos creer en que tenemos que estar en este proceso, ¿sabes? Porque el éxito de lo que vamos a iniciar es el primer paso. El primer paso es que propongamos, es que un Álvaro Alvarado, es que un Danilo Toro entren a una plataforma y digan, ¿saben qué? Yo voy a meter como Danilo y como Álvaro mi propuesta, porque la voy a poner, voy a sumarme a esto. Es también decirle a las empresas, es decirle a los gremios, es decirle a las iglesias, a los clubes cívicos, a las universidades, que es muy importante, a los centros de pensamiento, que estamos teniendo muchos centros de pensamiento activos. Es decirle a las organizaciones de la sociedad civil que entren, que pongan sus propuestas, Paulina, de solución, ¿no? Sí, importante destacar que hay un compromiso del presidente de la República y de su gobierno de hacer vinculantes
vinculantes. Eso significa que poner en práctica, cumplir cada una de los compromisos a que se llegue en este diálogo por consenso en las diferentes mesas. Hablemos un poquito de cómo va a ser la logística brevemente de este diálogo, cómo se van a abordar los temas, porque son varios temas, y cómo va a funcionar esta plataforma. Anda explicándome brevemente cada uno de estos temas. Ok. Primero que nada, Álvaro, este es un proceso totalmente independiente. Este es un proceso que no es un proceso de gobierno, es un proceso totalmente independiente también, y así ha sido concebido como tal. Y creo que por eso yo estoy aquí también, porque creo que le quiero dar la oportunidad a un proceso en donde realmente va a ser, por su naturaleza, muy incluyente y muy participativo. Te llevo entonces, habiendo aclarado eso, a través de la logística que tenemos y que se ha diseñado como parte del proceso. Lo primero es que tendremos un propósito, una fase donde estaremos esperando que los panameños propongan a través de una plataforma virtual que es totalmente incluyente, participativa, y que todas las propuestas entren a esa plataforma. Ese es un proceso que va a estar hasta el 28 de febrero a disposición de todos nosotros. Viene una segunda fase, Álvaro, en donde empieza el proceso de decisión ya de la ciudadanía. En este proceso, la primera parte es que lo que sale de la plataforma, todas las propuestas, ustedes las van a ver todas en la plataforma. Ahora haremos el ejercicio de entrar para que ustedes puedan ver que está absolutamente todo transparente. Todas las propuestas que la gente va a proponer van a estar ahí. Todas esas propuestas van a pasar a una comisión, que también es una innovación aquí, porque vamos a tener una clasificación en base a viabilidad o no de las propuestas, pero utilizando algunas herramientas importantes, ¿no? Porque nos interesa mucho saber realmente cuán implementables pueden ser algunas soluciones o cuán viables son algunas otras, y eso porque nos parece que es responsable hacerlo si estamos pensando que estamos buscando soluciones a corto, mediano y largo plazo que las podamos implementar de una manera correcta, ¿no? Este portafolio de estas propuestas viables, no viables, van a pasar todas a una comisión regional. Esa comisión regional es donde empieza a decidirse realmente el proceso para la construcción del pacto. Esas comisiones regionales van a recibir las propuestas clasificadas en viable, no viable, y ellos van a empezar a decidir cuáles de esas propuestas en salud, en educación, en justicia, en el agro, en el agua, en fin, en todos los temas que se pueden plantear brechas, y esas comisiones son las que van a priorizar cuáles son aquellas propuestas que se han recibido en la plataforma que son pertinentes para las regiones, porque las regiones somos tan desiguales que las regiones tienen contextos, necesidades, idiosincrasias, culturas totalmente diferentes. Entonces queremos darle valor a ese proceso de consulta a nivel de las comisiones regionales. Una vez ellos decidan en las comisiones regionales lo que tiene significado y lo que sienten que es importante para cerrar brechas en su territorio, en su contexto, ese paquete de propuestas pasa a una comisión entonces nacional que se va a encargar de integrar, de armonizar, por así decir, las propuestas que se han recibido, asegurarnos que hay interrelaciones entre ellas, que no hay competencias entre ellas, que no se elimina, una propuesta no elimina la propuesta en otra, que son elementos propios del análisis de políticas públicas, y a partir de ahí entonces eso pasa a la fase de conciliación y redacción para un primer borrador de este pacto que estará disponible en la plataforma para que todos los ciudadanos también tengan conocimiento de esto. Es muy importante, si me permites decirte algo. Todos los pasos van a tener los resultados de cada uno de los pasos, se va a poner y se va a presentar en la plataforma Ágora. Lo vamos a estar anunciando, ustedes van a estar pendientes, ahora vamos a ver también en la plataforma cómo va a ser eso, y todos los ciudadanos van a poder ver cuál es el recorrido de todas las propuestas, absolutamente de todas, porque esto tiene que ser un proceso muy transparente, Álvaro, porque es la única manera de recuperar confianza, de recuperar credibilidad
y en ese sentido creo que tenemos la herramienta de la tecnología para usarlas, pero también necesitamos la herramienta de la comunicación como las tuyas para que el ciudadano se informe correctamente sobre cuál es la expectativa de participación y cómo va a estar el proceso conduciéndose, ¿no? Entonces, eso me parece que son dos elementos importantes. Me hablaste también algo de normas. Yo creo que también quiero aclararte que en el área, cada área temática que está indicada en la plataforma, que no es excluyente, debo decir, porque los ámbitos temáticos que están incluidos son ámbitos en donde hay consenso en todos los diálogos. Son temas en donde hay brechas que están presentes en todos los diálogos. Pero en este caso también hemos incluido un ámbito para esas propuestas nuevas, esas nuevas brechas que en este momento, producto de la pandemia, posiblemente no habíamos incorporado en nuestra ecuación. Por ejemplo, hay muchas personas que me hablan y me dicen, oye, mira, después de la pandemia, el tema de la fiscalidad o lo que sea, por decirte algo, hay que meterlo. Digo, bueno, precisamente ahí hay un espacio para meter esas nuevas brechas que estamos los ciudadanos viendo después de ahora en la pandemia, que puede ser importante que también tengamos una posición y que también contribuyamos y que también la incorporamos en este proceso de construcción de consenso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante decirte también que en cada área temática, educación, salud, y ahora lo vamos a ver porque te quiero invitar a recorrer esa primera página, va a haber un apartado donde el ciudadano va a poder insertar, va a poder registrar propuestas de cambios de reformas normativas, legales, que se van a requerir. Y eso es muy importante, porque todos sabemos que podemos tener unas buenas propuestas en papel, buenas propuestas, pero que evidentemente hay que habilitar el ambiente para que esas propuestas se puedan implementar y muchas veces requiere de incorporarlas como políticas de Estado, requiere procesos adicionales en donde hay que cumplirlo. Así que eso es muy importante, que tengan la seguridad de que eso se va a poder, se permite en la plataforma, porque es lo correcto, Álvaro. El tema del seguro social. Hay que hacer reformas, Paulina, y ajustar cosas. Sí. El tema del seguro social iría de forma paralela a los temas planteados por el presidente que tienen que ver con la recuperación económica y la economía post-COVID-19, agua para consumo humano, para producción de alimentos y para el canal, el desarrollo sostenible y el impacto del calentamiento global. Además, la priorización de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en las políticas públicas y el desarrollo del país. El tema de la educación, la calidad de la educación también son prioritarios en esta discusión, estimados amigos, y por supuesto el tema de la salud. Pero Caja de Seguro Social, ¿cómo iría? Explícame breve, que tengo que irme al cambio. Sí, cómo no, te explico muy bien, Álvaro, muchas gracias, sí. Bueno, tal como lo anunció el presidente en su discurso, efectivamente hemos visto, se ha analizado la conveniencia de que este proceso, sobre todo el programa de IBM, por la sentida necesidad en la sociedad, sin duda alguna, que este proceso se establezca un proceso paralelo al proceso del pacto que te acabo de describir, porque el proceso de conversación de la seguridad social va a requerir un preámbulo. Ese preámbulo tiene que iniciarse, Álvaro, y eso es lo que se va a iniciar el 18 de enero. 18 de enero inicia el proceso, que significa que el preámbulo a la mesa nacional tiene que ser un periodo de tiempo en donde tengamos certeza de que los estudios financieros, actuariales, están disponibles para la toma de decisión. No podemos ir a una mesa de negociación y así se siente sin que realmente tengamos todo ese acumulado de escenarios, de riesgos, de evaluaciones y análisis que son necesarios para tomar una decisión tan importante para la sociedad en su conjunto y tan trascendental y tan esperada, por así decir, para la sociedad panameña. Entonces, ese proceso inicia por ahí. Ese proceso tiene que darnos cuenta, y eso son conversaciones bilaterales con Seguro Social, el tiempo que va a estimar, el tiempo que nos va a dar para que se estime el tiempo necesario justo para que estén todos estos diagnósticos, estos informes, como te digo, y entonces a partir de ahí se instalará la mesa nacional para el proceso pues, de discusión
con la seguridad de que tengan los estudios básicos, ¿no? Eso también va a permitir que propuestas que salgan de Ágora, de la plataforma, porque eso está incluido también, esa área subtema está incluido en la plataforma Ágora, también nutra el proceso paralelo el diálogo de la Caja de Seguro Social, ¿no? Pero los tiempos de esa conversación con Seguro Social, en mi experiencia me parece que va a estar alrededor del tiempo que tome tener todos los estudios necesarios para que quienes se sienten en la mesa que les va a tocar decidir y proponerle al ciudadano panameño la solución, van a requerir tener todos esos insumos. Así que este es el escenario en este momento, Álvaro, y creemos que es lo correcto además, ¿no? Porque es un tema que sí amerita nuestro mayor interés y nuestras mejores energías. Me tengo que ir al cambio. La pregunta, ¿ustedes tienen un calendario específico para ponerle punto final a todo esto y que no nos tome el 2024? Sí, correcto, sí, totalmente. Si quieres lo menciono ahora, ¿no? Si quieres te lo respondo inmediatamente. O después del cambio, no entendí. Vamos al cambio y venimos con esa respuesta para darle la oportunidad a Danilo Toro. Avanzamos con Paulina Franceschi, coordinadora nacional del Pacto del Bicentenario, y quedamos con una respuesta pendiente en cuanto al tema de las fechas, para no pensar que nos podemos ir hasta el 2024 en todo esto, cuando el país necesita con urgencia solución a los principales problemas que estamos atravesando. Para darle luego la palabra a Danilo, brevemente con el tema de las fechas, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias, Álvaro. En efecto, es muy importante la fecha. Como usted ayer despegó el vuelo, como uso la analogía que me gusta usar, y nosotros vamos a estar hasta el 28 de febrero esperando y recibiendo las propuestas de parte del ciudadano. Eso va a ser muy importante. A partir de esa fecha y hasta el 15 de abril estaremos en la primera parte del proceso propiamente, que será la clasificación, como te comentaba, y en propuestas viables, no viables. Posteriormente vamos a pasar del 16 de abril al 30 de agosto, vamos a estar en la discusión, en esa etapa de la decisión, en donde Panamá decide en las regiones y Panamá decide a nivel nacional, y posteriormente al 30 de septiembre estaremos colgando en la plataforma el primer borrador del pacto, para ya del 1 de octubre al 28 de noviembre hacer oficialmente el sello, la garantía, la firma, la presentación de este pacto al país, ¿no? Pero como te dije, a mí me gusta usar la analogía del vuelo que despega, del pacto del Bicentenario, porque en efecto, como te comentaba inicialmente, pues estamos empezando con vientos fuertes en contra. Sabemos que hay una profunda desconfianza, que no es una desconfianza al pacto, es una desconfianza generalizada que estamos afrontando. Las sociedades, no solamente Panamá, en el resto del mundo, estamos atravesando por momentos pues, muy coyunturales, muy difíciles, y esa desconfianza es parte de esos vientos fuertes a los que yo me refiero. Y sabemos pues que podemos tener, como te dije anteriormente, pues algunas turbulencias que van a estar también en función de las que pasa con la crisis sanitaria y otras cosas. O sea, estamos arrancando un proceso genuinamente muy legítimo, muy interesante, muy importante, muy necesario para el país, pero a su vez también con muchos vientos en contra, pero ahí es en donde entre todos quizás podemos seguir y concretar los resultados y llegar a puerto seguro, y ese va a ser pues parte de mi gran responsabilidad, pero no única, porque yo estoy apostando a que habrá muchos sectores que nos van a colaborar, que nos van a ayudar y que nos van a orientar también para seguir y lograr cerrar y que esto sea seguro, ¿no? Bien. Yo sé que estamos con tiempos cortos, pero recuerden que me gustaría que entráramos a la plataforma cuando ustedes decidan. Pues me parece importante que se proyecte a través de ustedes hoy esa plataforma, ¿no? Sí. Pero Danilo, entiendo que tienes una pregunta, sí.
Sí, bueno, la doctora Paulina Franceschi es una persona que es una garantía para cosas serias y para cosas productivas. Ahora bien, tengo preguntas que hacerle, doctora. Estoy entendiendo entonces que no va a haber un proceso de conversaciones, de diálogos entre representantes de sectores. Es decir, todo está enfocado a que haya proposiciones de los ciudadanos y de allí un proceso de clasificación para allí llegar a un proceso de selección y para llegar a una formulación final. No va a haber un proceso de conversaciones. Claro, sí, le aclaro la pregunta porque qué bueno que me la hace para poderla aclarar. El proceso de Panamá Decide, que es el proceso en donde se establecerán las comisiones regionales y la Comisión Nacional, es un proceso de conversación, solamente que va a ser en las regiones, en las 4 regiones, en donde habrá representatividad de los sectores relevantes para esas regiones efectivamente, así como en las comisiones nacionales, porque sí tiene que haber un proceso de consenso. Este es un pacto social, el espíritu del pacto social es un espíritu de consenso, Danilo, y tiene que haber un pacto y una conversación. Esto, lo único que la plataforma nos va a garantizar es que en vez de sentir que nosotros tenemos la verdad, como puede ser, y es legítimo, pues le damos la verdad a todos los ciudadanos que pueden apoyar. Entonces, yo creo que eso es muy importante, darles espacio para que todos podamos tener nuestras propuestas y aportar, pero sin duda alguna hay una conversación posterior que se tiene que tener. Y como te digo, pues es en estas comisiones en donde sí habrá representatividad de todos los actores importantes, como ha sido la dinámica, ¿no? En casi todos los procesos de diálogo, y estaremos, eso en efecto sí va a ser un elemento importante, ¿no? Vamos a estar construyendo eso y vamos a estar informando periódicamente a los medios, a ustedes, podemos hacer una agenda para que cada cierto tiempo yo les acompañe y podamos hacer esa rendición de cuentas. Yo se los agradecería, de hecho, porque a mí me interesa mucho hacer esta rendición de cuentas periódicamente con espacios como los de ustedes, para ir informando, porque eso es parte de los elementos que nos va a dar confianza, credibilidad, y en ese sentido podemos hacer ese proceso y esa hoja de ruta entre nosotros para cada cierto tiempo poder sentarme aquí frente a ustedes y poder decirles dónde estamos, cómo estamos, cuáles son los desafíos y hacia dónde, qué etapas nos siguen hacia adelante, ¿no? Bien, Paulina, 2 preguntitas más. 2 veces has utilizado la palabra confianza y yo creo que esa es una realidad de la situación actual. 2 preguntitas rapiditos para que me las puedas contestar. Ok, ¿cómo vencer la desconfianza que existe hoy día entre tomadores de decisiones o actores políticos y sociales de este país, incluso económicos también, y tomadores de decisiones hoy día? Segunda pregunta, el cambio constitucional, este proceso, este mecanismo que se ha creado, ¿lo incorpora, se desvía de él o lo pospone? Ok, muchas gracias Danilo, ¿no? Sí, el tema de superar la desconfianza, y yo creo que o sea, es muy amplia la pregunta que me haces, porque me preguntas la desconfianza entre actores propiamente, ¿no? Eso podemos conversarlo también en otro momento porque es bien amplio, pero lo que sí te puedo decir es cómo yo visualizo cómo superar la desconfianza en este proceso. Y yo creo que la desconfianza se supera primero porque hayan reglas claras, porque hayan sistemas de rendición de cuentas. Yo creo que eso te lo acabo de mencionar, es uno de los elementos en donde tendré que poner particular atención. Y 2, yo creo que la otra es que en efecto vayamos mostrando resultados. Eso yo creo que, y la transparencia, perdón, se me había escapado, y la transparencia, son 3 cosas, ¿no? Resultados, rendición de cuentas, transparencia. Y yo creo que esos son los elementos más importantes que nos van a ayudar a superar la desconfianza, que se aplica a todo lo demás, pero la pregunta más amplia prefiero que la abordemos en otro momento, pero en este momento te puedo decir que esa es las áreas en donde nos parece que sería más importante. Hemos puesto mucho esfuerzo en el diseño de una metodología muy robusta, muy sólida, porque todo eso también es parte de darle seguridad, tranquilidad a quienes nos escuchen de que realmente estamos haciendo un proceso íntegro, un proceso
correcto, un proceso muy transparente, ¿no? Así que yo pienso que ahí tendremos que ir construyendo. La confianza no se va a construir por lo que yo te estoy diciendo hoy en día, yo lo entiendo muy bien. La confianza se va a tener que construir en la medida que vamos avanzando, en la medida que la gente se va sintiendo que estamos siendo consecuentes con lo que estamos diciendo, que vamos a rendir cuentas, que somos transparentes y todo lo demás. Y yo creo que eso es un compromiso que yo puedo asumir. Yo no tengo dudas de que esto voy a poner particular énfasis en que cumplamos con esos elementos que nos van a ayudar a construir esa confianza hacia este proceso, que es mi tarea en este momento y mi compromiso. No puedo pensar más allá que no es en este momento coyuntural del reto que tengo por delante, ¿no? Así que, y lo otro, el tema constitucional, bueno, ese es un tema que está siendo preguntado en todos los espacios en donde he estado conversando, y mi respuesta es la misma que he dado anteriormente y la voy a dar a ustedes. Yo pienso que esto no excluye ni excluye absolutamente la posibilidad. Yo más bien creo que es una oportunidad para que con un mandato ciudadano tome mucha vida, mucha vigencia el tema constitucional. Y así lo entiendo y creo que debe ser, porque finalmente las reformas constitucionales deben ser del interés del ciudadano y deben ser construidas desde ese interés. Entonces yo creo que esto más bien pueden hacer sinergia las dos cosas, y creo que esa es la visión que tendríamos todos que empezar a manejar para ordenarnos también entre nosotros mismos, ¿no? Porque queremos resolver muchas cosas a la misma vez y a veces pues hay que poner prioridades, trabajar en algunas para que después otras se desarrollen de mejor manera, ¿no? Bien, vamos a mostrar la plataforma, o sea, en conclusión, si el mandato que se desprende de todas las propuestas que han surgido a través de este tiempo que tiene la gente para dar a conocer las mismas, es que hay que hacer reformas constitucionales, entonces habrá que hacer reformas constitucionales evidentemente. Pero fíjate que yo pregunté por cambios constitucionales, Álvaro, es decir, el concepto de reforma es un concepto apegado a lo que se propuso desde la campaña electoral. El punto aquí es si cabe que haya cambios constitucionales que no sean reformas. Exacto, que no sean reformas. Todo eso en un momento determinado Claro, sí, eso, se analizará basado en las propuestas que surjan a través de estos meses. Vamos a ver la plataforma entonces. ¿Cómo funciona? Sí, cómo no, muchísimas gracias. Nosotros estamos viendo aquí, estamos entrando a la plataforma Ágora y muchas gracias porque voy a mostrar. Esta es la plataforma que tiene su audio, tiene la propuesta de cronograma de tiempo, tiene el tipo de actores que están, vamos un poquito más suave para tratar de que la gente pueda leer. Nosotros la plataforma en tiempo real nos va a decir las propuestas que se han introducido, qué actores son los que están conversando ahora mismo. Por ejemplo, aquí vemos actualmente hay 52 protestas y vemos que son 48 del ciudadano que ya han entrado a la plataforma. Abajo vemos, por ejemplo, que tenemos hoy día 52 propuestas en distintos temas. Si se puede ver, posiblemente hay 11 propuestas, creo, no puedo distinguir bien, pero Álvaro, puedes verlo mejor. Hay 11 propuestas en el tema de educación y así hay en esa pantalla vamos viendo exactamente el peso, el número de propuestas que ya están entrando. Esto es en tiempo real. Desde ayer a hoy, esto ya lo estamos registrando y ustedes como medios de comunicación pueden tenerlo y pueden entrar y pueden darse cuenta qué está pasando, dónde está la gente aplicando, ¿no? Un elemento muy importante, Álvaro, y al ciudadano le comparto, si vamos al tema de las estadísticas, eso es un elemento que tiene una capacidad de irnos informando la data, ¿no? Vamos a entrar a la parte de demografía, en donde vamos a ver demografía, datos demográficos. Ustedes van a ver en pantalla aquí directamente los datos demográficos de las personas que ya han entrado a hacer propuestas y vamos a ver qué provincia se está activando haciendo propuestas. Vemos ahí Panamá está metiendo muchas propuestas ya, lógicamente tenemos todo un trabajo que hacer para concentrar, pero Panamá Oeste está también avanzando y ya empezamos a ver en la plataforma que hay otras. Miren lo que está pasando en tiempo real, miren el movimiento en tiempo real que está pasando, nos permite hacer eso. También podemos irnos a ver qué está pasando con el tema de los temas, donde la gente está ya desde ya diciendo que es importante soluciones en la brecha. Ahí vemos, por ejemplo,
que de las 52, me dirán ustedes más cuáles son las áreas en donde se está enfatizando más. Ahí vemos claramente las 52 áreas. El ciudadano ya está marcando territorio aquí, por así decir, coloquialmente, ¿no? Ya está diciendo, mira, aquí necesitamos cerrar brechas aquí, necesitamos cerrar brechas allá. Y si entras a cada una de esas burbujas, vamos a ver también qué cosa específica dentro de ese pequeño círculo está también diciendo el ciudadano. Ahí lo puedes ver claramente. O sea, nosotros tenemos una capacidad aquí de ir mirando diariamente lo que está pasando en ese espíritu de transparencia, de que esta información sea útil para que todos tomemos y vayamos monitoreando qué está pasando con esas propuestas, ¿no? Así que yo pienso, Álvaro, que tenemos realmente un proceso muy interesante que nos va a dar a todos, a ustedes, a todos los distintos actores, un sentimiento de pertenencia, porque así vamos a ir construyendo la confianza que me preguntabas, Danilo, o sea, mostrando cosas como esta, y llevando todos los procesos con toda la transparencia, toda la claridad que los tiempos nos demandan. Que yo creo que es el momento que nos demanda ser muy serios con el futuro de Panamá, y eso tendrá que llevarse de la mano de herramientas, de la mano de transparencia y de la mano de rendición de cuentas. Aquí vemos ahora mismo quiénes han propuesto, aquí vemos que hay 52 personas que han propuesto y vemos que hay 274 personas que están diciendo algo sobre las propuestas que ya están en el sistema o que están contribuyendo con aportes adicionales a las propuestas que están leyendo de los ciudadanos. Así que inmediatamente aquí te das cuenta la capacidad de respuesta que vamos teniendo, y nosotros esperaríamos que esto sea abrumador. Queremos animar a todas las personas a título personal que me escuchan, que entran a la plataforma www.agora.gov.pa y nos regalen sus visiones, sus ideas, sus respuestas de solución que debemos todos incorporar a este pacto que queremos construir de manera muy incluyente, muy participativa, y como los tiempos nos reclaman, ¿no? Los tiempos reclaman eso, Álvaro y Danilo, así que creo que es lo que podemos contribuir desde la gestión y la administración de este proceso que me va a tocar llevar adelante. Sé que cuento con ustedes y creo que podemos hacer varios momentos para que me permitas ir haciendo esa rendición de cuentas con ustedes sobre este proceso, y ustedes mismos pueden ser portavoces de esto, porque ustedes tienen la capacidad de entrar, mirar y sacar imágenes y sacar estadísticas y ir monitoreando también esto. Así que les dejo la puerta abierta, como siempre ha sido mi trayectoria de puertas abiertas para contribuir al momento y a la construcción de nación, ¿no? Paulina, que es el propósito. El mismo calendario que me explicaste aplica para el tema del Seguro Social, uno. Y segundo, ¿no? Uh-huh. Y segundo, me contestas ahora, vas a ver, y eso yo no tengo la menor duda, propuestas como no a la reelección en esto, porque es un tema que está pendiente de discusión en este país. El tema de que los diputados no juzguen a los magistrados de la Corte, que yo sé que es constitucional también, ni que los magistrados de la Corte juzguen a los diputados. El tema del voto en plancha, todas estas cosas son cosas que la gente quiere que se cambien en este país, y de seguro los vamos a ver allí, pero muchas de ellas son o del tema constitucional o temas del código electoral. Entonces, ¿cómo se van a manejar estas cosas? Ok, muy importante, Álvaro. Lo primero es el tema del calendario, ¿no? El calendario, compartí contigo hace unos minutos el calendario que me habías pedido de los temas para que lo tengas y lo puedas usar libremente a conveniencia de lo que ustedes consideren importante, ¿no? Y en efecto, sí, lo que hemos conversado sobre el proceso paralelo de la Caja de Seguro Social va a seguir un calendario para ello, porque como te dije, no sabemos cuánto tiempo va a tomar el tema de tener todo el consolidado de todos los estudios financieros, los estudios actuariales, los escenarios, o sea, desconocemos esa información. Entonces, por eso se marcó claramente que el 18 se inicia el proceso y tendríamos que esperar la opinión de expertos que seguramente el Seguro Social estará facilitando para tener idea de los tiempos que van a necesitar ellos para esto.
Por ejemplo, si se necesitan estudios adicionales, no sabemos qué tiempo va a tomar. Entonces ya eso no depende de un proceso más estructurado como estamos llevando el pacto, sino depende de lo que realmente exista en este momento en los temas de la Caja de Seguro Social, ¿no? Lo que me hablabas adicionalmente de lo que vamos a encontrar en la plataforma, denuncias y todo lo demás. Bueno, yo creo que eso es muy importante lo que me dices, porque me permite aclarar algo que también creo que es fundamental, y es que aquí esto no es un pacto para denunciar, este es un pacto para presentar propuestas. Entonces, yo creo que lo interesante sería que en esas áreas tan sensibles, tan críticas, tan importantes para la democracia, yo creo que los ciudadanos nos aboquemos a decir cómo solucionamos esto. ¿Qué propuestas innovadoras podemos hacer? Porque se han ensayado muchas propuestas, posiblemente, y ahí en otras áreas también. Entonces el tema es que nosotros analicemos un poco más como ciudadanía qué otra cosa podemos hacer innovadora y qué se puede proponer para realmente encontrar alguna ruta, alguna avenida para resolver temas que son críticos para la seguridad a futuro del país. Así que la invitación es a eso, la invitación es que a partir de lo que ha sido nuestra situación y lo demás, pues más bien invirtamos el orden de nuestros pensamientos, porque siempre tendemos a pensar un poco más en decir que todo está mal, que no estamos funcionando mal, y eso es correcto, pero también en algún momento tenemos que hacer un cambio de mentalidad, y es una invitación a que hagamos un poco ese cambio y empecemos a pensar más bien en soluciones, en propuestas de soluciones para avanzar, porque si nos quedamos en el problema, dificulto que podamos seguir avanzando. Álvaro y Danilo, yo creo que no podrán estar en desacuerdo conmigo en este momento. Totalmente. Así que tenemos que tratar de cambiar eso, de cambiar esa mentalidad y tratar de que tenemos que resolver, tenemos que tener propuestas para avanzar. Avanzar significa solucionar, significa tener respuestas, si son innovadoras, fantástico, eso es lo que estamos buscando también. Si no las hemos pensado, los que creemos que tenemos las soluciones, fantástico, eso es lo que queremos tener, ¿sabes? Entonces yo creo que esto va a ser un proceso que nos puede sorprender, y espero positivamente, sobre todo. Quiero apostar a esa ciudadanía, quiero apostar a que la gente comprende la trascendencia de que podamos lograr un proceso como este, y que la gente comprenda, el ciudadano comprenda que son esas voces las que necesitamos en este momento, de gente que puede darnos soluciones, presentar propuestas, porque creo que, vuelvo y repito, ¿no? El país lo requiere y creo que todos lo requerimos. Bueno. Los que estamos actualmente en estas coyunturas viviendo tiempos tan inéditos como ha sido lo que nos toca vivir, que no solamente es a Panamá, es a todo el mundo, okay, ciertamente. Bueno. Pero creo que el énfasis en que nos intentemos salir de esta manera, me parece que lo tenemos que ponderar justamente, porque la otra manera de salir de esto es por conflictos, por la violencia, como estamos viendo en otros escenarios, en otros países. Entonces, creo que esa es la oportunidad, Álvaro y Danilo, y como les digo, les reitero que yo sí quisiera que ustedes me tomen con cierta periodicidad para hacer esa rendición de cuentas que quiero hacer, y me acompañen, ¿no? Se conviertan en observadores de este proceso y nos ayuden a construir esos vínculos de confianza que son los que va a ser la clave en este proceso de conversación. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Muy gentil de su parte compartir con nosotros en la mañana de hoy e ilustrar a la población en relación con este diálogo que arranca y que esperemos que sea fructífero para llegar a acuerdos en todos esos temas en los que estamos enfrentando dificultades en estos momentos. Yo decía que el diálogo nos renueva como sociedad porque integra una gran diversidad de personas en la construcción de una agenda nacional, señoras y señores, compartida, que sea más lo que nos une que lo que nos separa, que lo que nos divide, señoras y señores, como sociedad. Así que este es un diálogo democrático. Sé que no es fácil, eso lo sabemos todos, conlleva sacrificios que no siempre estamos dispuestos a dar, pero este es el momento de darlos. Así que vamos a la pausa y regresamos enseguida. Señoras y señores, y los partidos políticos serán evidentemente
protagonistas de esto que ha sido llamado, más que diálogo, un pacto del Bicentenario. Está con nosotros en esta oportunidad Danilo José Blandón, presidente del Partido Panameñista. Y luego de haber escuchado a Paulina Franceschi explicar a grosso modo en qué consiste todo esto, me gustaría conocer la opinión de José Blandón al respecto. Señor Blandón, ¿esto es un diálogo? ¿Esto es un pacto? ¿Esto es una encuesta de problemas que hay en el país? ¿Qué es esto? Bueno, buenos días, Álvaro. Yo creo que hay en esto del diálogo un buen ejemplo de la desconexión que hay entre el gobierno y la realidad que está viviendo la mayoría de los panameños. Este es un diálogo que desde la concepción del presidente y de quienes lo están organizando, es un diálogo planteado a largo plazo, donde vamos a discutir una especie de visión 2020 actualizada al 2035, 2040, cuando lo que está demandando el resto del país es un diálogo para atender los temas urgentes y tomar medidas a corto plazo. Ese es el problema que hay. Yo no tengo objeción a que nos sentemos como panameños a ver la visión del país para los próximos 20 años. Yo creo que eso es un esfuerzo necesario, un esfuerzo positivo. Sin embargo, reitero, de nada vale que estemos hablando del Panamá del 2040, cuando hoy, en el 2020, tenemos retos enormes y urgentes que atender. Y se requiere el mayor consenso posible para poder salir adelante de manera positiva. Entonces, esa sería la diferencia que tenemos con el gobierno. Que este diálogo es necesario, pero no es el diálogo urgente que se requiere hoy en día. ¿Qué propone entonces usted, señor Blandón? Sentarnos en este momento con los temas puntuales, urgentes, que necesitamos resolver para salir de la coyuntura en que nos encontramos y al mismo tiempo ir discutiendo los otros temas a largo plazo. ¿Eso es lo que usted plantea? Exactamente, Álvaro, y es lo que le planteamos al presidente cuando nos hizo la invitación a este diálogo del Bicentenario. Le dijimos que no encontrábamos sentido a que nos pusiéramos a hablar ahora, por ejemplo, lo que pasó, pues. Hacen esta semana un lanzamiento de un diálogo y no nos volvemos a reunir sino hasta abril del próximo año, dentro de 5 meses. Entonces, eso no es la expectativa que tiene la mayoría del pueblo panameño. Entonces, nosotros sí creemos a que avance el diálogo del Bicentenario, pero que convoque a unas mesas de diálogo para ver los temas urgentes. Reactivación económica, cambio constitucional, el tema institucional que está en crisis, y la Caja del Seguro Social, que bueno, ya al menos el presidente anunció esta semana que para el 18 de enero, entendí, iba a iniciar un diálogo sobre el Seguro Social. Ojalá que sea así, porque él lo anunció en mayo de este año y todavía en noviembre no ha pasado nada con respecto a ese diálogo del seguro. ¿Dónde pone usted el tema constitucional y el enfoque que se le debe dar? Mira, recordemos que el año pasado fracasaron las reformas constitucionales en la Asamblea y en aquel momento el presidente dijo que iba a convocar un diálogo para ver el tema del cambio constitucional y lo anunció en enero de este año, 2020. Sin embargo, de nuevo, nunca hubo ningún avance con respecto a hablar del tema. Entonces, yo sí creo que tenemos que sentarnos. Soy de la opinión de que la coyuntura es propicia para un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente y que es importante que tratemos de ponernos de acuerdo sobre ese tema. O lo más pronto posible, porque hablar de esto para noviembre del próximo año ya no van a dar los tiempos. Y yo no sé si eso es lo que quiere el gobierno, llegar con la excusa de decir que ya no se puede hacer elección de constituyentes porque estamos muy cerca de la elección del 2024. Si empezamos ahora, sí pueden dar los tiempos. Señor Blandón, veamos lo que está pasando en Perú. Últimamente ha pasado 4 presidentes en 2 años. En 2 años. Y en una semana, en pocos días, en un par de semanas,
3 presidentes. En Chile, en Guatemala, en Costa Rica y nosotros aquí en medio de la tormenta perfecta, porque yo diría que con lo que estamos viviendo esto es una tormenta perfecta, el tema de economía, el tema de desempleo, el tema del seguro social, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, el tema de la salud. Entonces, definitivamente, Álvaro, hay una situación muy grave que no es solamente originada por la pandemia. La pandemia ha venido a agravar problemas que ya estaban subyacentes en la sociedad panameña, y también la mala gestión de parte del gobierno. No es una casualidad que nosotros estemos dentro de las economías que más se han visto afectadas por la pandemia a nivel regional, sino la más afectada de todo, una reducción del PIB de alrededor del 20%. Entonces, en ese escenario, el peligro de una explosión social es real. Y eso es lo que nosotros le decíamos al presidente y al representante del Ejecutivo que fue a presentarnos la propuesta de metodología del diálogo, Héctor Alemán, allá a la sede del Partido Panameñista. Le dijimos, es que ustedes no están viendo que antes de abril del próximo año aquí puede haber protestas y manifestaciones en la calle, o ustedes están en otro mundo, ¿no? Porque se vencen los contratos suspendidos en diciembre. Si no hay una decisión al respecto de eso, va a haber miles de destituidos en enero. Se está incrementando el problema de las deudas. Una moratoria que lo que han hecho es tirar la pelota, pero no ha resuelto el problema de fondo. Viene la urgencia de tomar medidas sobre la caja del Seguro Social, un incremento en la delincuencia, empresas cerrando por la falta de medidas y de un plan de parte del Ejecutivo para salvar esas empresas. Entonces, esto en cualquier momento puede explotar. Además, la Asamblea y otros órganos del Estado haciendo lo que les da la gana, como si aquí no estuviera pasando nada. sí, Danilo. Sí, buenos días, licenciado Blandón. Precisamente por ahí va una pregunta que le tenía yo, esto que usted acaba de recién señalar. ¿Qué riesgos, pues si puede profundizar un poquito más, qué riesgo ve el partido que usted dirige si no se atienden los temas de urgencia? Ya señaló que hay una explosión social. Ok, ¿hay algún otro riesgo adicional o hay algún agravante para esta explosión social? Y la segunda pregunta tiene que ver con estadísticas. Este mecanismo recién traído que se llama Diálogo del Bicentenario tiene muchas formas de tener estadísticas. ¿Cómo ve usted que haya una reproducción en términos estadísticos del resultado electoral que hubo hace año y medio, cuando se eligió presidente de la República? Es decir, ¿cómo evaluaría usted el hecho de que hipotéticamente tuviésemos 33% de gente diciéndole cosas positivas al gobierno y el resto no? ¿Qué ocurriría si hubiera una correlación, una relación entre el escenario electoral que hubo y la plataforma que ahora está recogiendo data? Mira, yo lo primero que tengo que señalar es que las consecuencias de no hacer nada, a mi juicio, reitero, va a ser que en algún momento, en el momento menos esperado quizá, va a haber una explosión social, van a juntarse diversas circunstancias y coyunturas y van a haber protestas en todo el país. Eso lo vemos ya, como quien dice, en formación, y que va a suceder una situación que no es organizada por nadie, sino espontánea por las muchas molestias que se están acumulando en distintos sectores del país. Pero, por otro lado, eso va a llevar a una radicalización del discurso y, como ha pasado en otros países, a que opciones antidemocráticas terminen imponiéndose en la opinión pública por considerar que la democracia les ha fallado. Ahí, licenciado, ¿dónde se ubicaría el partido panameñista? ¿En qué parte de la acera? El partido panameñista, en ese contexto, ¿estaría del lado del gobierno soportándolo o apoyándolo para que pueda sobrevivir en condiciones mínimamente estables, o estaría de parte de una población que se queja, de una población quejante que está presionando?
Bueno, nosotros vamos a estar siempre con el país, lo que consideramos los mejores intereses del país, y por eso hemos estado abogando por el diálogo desde marzo. Pero ante la inacción del gobierno, ante las decisiones desacertadas que ha estado tomando, nosotros sí tenemos que reconocer que hay muchas quejas que son legítimas y que en algún momento dado esas protestas ciudadanas ante la falta de respuesta también van a ser legítimas. Por supuesto, nosotros nunca estaríamos de acuerdo con recurrir a la fuerza, mucho menos intentar un golpe de Estado, hablando ya de una situación extrema, pero nosotros sí creemos que el gobierno tiene que entender que o se sienta a dialogar y a tomar decisiones concertadas en medio de esta crisis, o va a llevar al país a una situación extrema de enfrentamiento. Entonces, y esa es una preocupación que tenemos ya desde hace varios meses y que se le hemos estado planteando al Ejecutivo en público y cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente también. Entonces, con respecto a lo que planteaba de esta plataforma Ágora, que si va a haber 33% de opiniones a favor y otros, más bien nuestra preocupación va por el siguiente lado. En esta pretensión de aparecer como democrático y participativo de parte del gobierno y de ganar tiempo, porque al final lo que están haciendo es que nos van a entretener 5 meses en supuestamente estar recibiendo propuestas mientras van tomando decisiones sobre deuda, sobre inversiones o mayor gasto en el país. Porque al fin y al cabo, la Asamblea va a sesionar de enero a abril del próximo año, precisamente los 4 meses en que ellos van a estar recogiendo propuestas antes de que inicien las mesas de diálogo. O sea, todo el periodo próximo de la Asamblea no va a haber mesas de diálogo sentadas hablando sobre los temas urgentes para el país. Eso me parece a mí precisamente una señal de que el gobierno quiere tomar las decisiones de por sí y ante sí sin escuchar a otros sectores. Pero a mí lo que más me preocupa de esta plataforma ahora es que está desconociendo todos los acuerdos que ya existían. Aquí nosotros tenemos estrategias sobre logística, estrategias marítimas, estrategias sobre el tema del agua. Tenemos los documentos del SECONRO acá en la región occidental de Chiriquí, donde me encuentro ahora mismo, donde APD con la Cámara de Comercio, el BID y la CAF han hecho documentos muy concienzudos, muy completos sobre estrategias de desarrollo para las distintas regiones del país. O sea, documentos hay de sobra, como para utilizarlos de base para un diálogo nacional, para entonces ahora decir, bueno, vamos a abrir compás 5 meses para que cualquier persona presente lo que le parece. A mí me parece que eso, en el fondo, más que un compromiso con la democracia participativa, es un intento de ganar tiempo y entretenernos a todos los demás. Señor Blandón, problemas hay muchos y graves de verdad actualmente en el país. ¿Qué papel cree usted que está jugando la Asamblea Nacional de Diputados en la búsqueda de entendimiento para resolver todos estos problemas? Y me voy a la Asamblea porque es la Asamblea la plataforma que reúne a los diferentes sectores políticos del país. ¿Está la Asamblea en sintonía con estos problemas, tratando cual médico con el estetoscopio en la mano de buscar la solución o el diagnóstico también? La Asamblea se está quedando corta, Álvaro, y no está entendiendo la gravedad de la situación que se está viviendo en el país. Reitero, aquí es como si estuvieran viviendo en una realidad paralela o en otro planeta, que en medio de la situación que se está viviendo, la Asamblea se apruebe a sí misma $22 millones más para contratos, no tiene nombre. O sea, yo no entiendo qué es lo que están viendo. Nosotros hemos planteado a la bancada nuestra la necesidad de caracterizarse como una bancada de oposición. Y vamos a seguir insistiendo en ese tema, aunque nuestro partido históricamente no ha sido un partido que desde el Directorio Nacional tira líneas y hace revocatorias de mandato. Eso no es la historia del partido panameñista. Pero nosotros sí creemos que nuestra bancada y el resto de las bancadas de oposición tiene que jugar un rol mucho más categórico, oponiéndose a las decisiones desacertadas que está tomando el gobierno. ¿Qué futuro le ve usted a ese diálogo, señor Blandón? Mira, a mí lo que me preocupa, Álvaro, y reitero, es que de aquí a abril las cosas se desarrollen de una manera
que ya no haga sentido sentarse en abril, porque vamos a estar con manifestaciones en las calles y demás, y realmente el gobierno se vea forzado a hacer lo que le estamos diciendo que haga desde ya, nos sentemos a ver los temas urgentes. Mira, a Héctor Alemán, que fue el que fue en representación del Ejecutivo al Partido Panameñista, le recordamos, porque él y yo fuimos parte de eso como legisladores en el periodo de Mireya Moscoso, hubo un diálogo de la reactivación económica. En ese entonces, en 2002, si mal no recuerdo. Y fue un diálogo que no demoró más de 4 meses. ¿Qué salió producto de ese diálogo? La ley de responsabilidad fiscal, que todavía hoy está vigente y que es la responsable primordial de que tengamos calificación de crédito. Salió la aprobación de recursos del fondo fiduciario, entre otras cosas, para hacer la ampliación de la vía de Santiago hasta Paso Canoas, proyecto que ya es realidad y que se financió con fondos del fondo fiduciario. La reforma de la ley de intereses preferenciales para promover la construcción, y eso fue una ley importante para promover ese boom de la construcción que se dio al final del gobierno de Mireya Moscoso y durante la administración de Martín Torrijos. Esos fueron resultados del diálogo por la reactivación económica. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos a hablar cosas específicas ahora. Y reitero aquí, mira, en esta gira que he estado yo por Chiriquí, en el área de Barú, está la empresa Banapiña, que está generando cientos de empleos y puede generar 3.000 empleos más. Y hay decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo que no las ha tomado, demorando la generación de nuevos empleos en el área de Puerto Armuelle, que es un área tan golpeada. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué vamos a estar hablando en un diálogo si las cosas concretas que están sufriendo los productores, los empresarios, los asalariados hoy en día, el gobierno no las quiere discutir en conjunto con otras fuerzas políticas y económicas del país? ¿Ustedes se mantendrán sentados hasta el final? Bueno, que Álvaro, no nos vamos a sentar sino hasta abril. Es que el tema es que nosotros estamos diciendo al Ejecutivo, oiga, es que de aquí a abril pueden pasar 1.001 cosas. Y nosotros, en principio, estamos dispuestos a participar de una mesa de diálogo. Pero vamos a ver las situaciones de aquí a abril, ¿eh? Porque nosotros seguimos insistiendo de que nosotros no vemos un diálogo en donde no se discuta el tema de cambio constitucional. ¿No? Y si eso no está claro de aquí a abril, probablemente entonces no nos sentaremos. O sea, mire lo que acaba de decir el presidente del Partido Panameñista. Si este tema del cambio constitucional no está claro de aquí a abril, posiblemente ni nos sentemos. ¿Es eso lo que usted acaba de decir? Exactamente eso, textualmente, Álvaro. Es que realmente yo no me veo y no creo que sea responsable sentarnos a hablar en abril de un diálogo del Panamá del 2035, 2040, si nosotros tenemos al país cayéndose a pedazos en abril con protestas, con situaciones de más empresas cerradas, de miles de personas desempleadas y el gobierno en asamblea haciendo lo que le da la gana, aumentando la deuda y aumentando el gasto público. Y es que la credibilidad la ha pedido el gobierno por esfuerzo propio. El presidente de la República en julio de este año fue a la asamblea y dijo que él se iba a rebajar el salario, él, sus ministros y los directores de instituciones, y pagaron miles de dólares en cuñas publicitarias promoviendo esa parte del discurso del presidente. Y estamos en noviembre y nunca fue cierto que lo aprobaron. Entonces, ¿qué credibilidad podemos tener nosotros en que ellos van a cumplir sus compromisos si no han cumplido la propia palabra del presidente ante la Asamblea Nacional y el país entero? Entonces, ¿cómo debe darse este tema constitucional de aquí a abril para que ustedes acepten la condición de estar sentados allí? Debe hacerse un llamado a una constituyente por parte del presidente de la República, porque usted es de esa línea. Mira, yo pienso que de aquí a abril lo que nosotros esperamos es que no solamente efectivamente se reúna la mesa del Seguro Social que el presidente anunció esta semana, sino que nos reunamos a hablar de los temas de reactivación económica y de cambio constitucional. Yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado, que no terminemos viendo que en la Asamblea Nacional se aprueben entre enero y abril proyectos de leyes o medidas
que vayan en contra de lo que el Ejecutivo está pregonando de buscar consensos nacionales sobre los temas de Estado. Porque si la Asamblea sigue haciendo cosas, digamos que por propia voluntad, en contra de los intereses del país, si el Ejecutivo sigue aumentando la planilla y aumentando los gastos, si siguen los actos de corrupción, yo no veo sentido en abrirla sentando como si nada estuviera pasando en el país. Gracias, presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. Vamos a la pausa. Ahora le corresponde el turno al secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González Danilo, y vamos a hablar con él para ver cuál es la opinión que tiene el PRD a través de su junta directiva de este pacto del Bicentenario, la forma como se va a llevar a cabo en diferentes momentos que comienzan ya a partir de ayer, del jueves, que el presidente de la República hizo el lanzamiento en la Ciudad del Saber. ¿Qué piensan ustedes de esta fórmula que se ha encontrado? Sí, bueno, de todo, gracias por la entrevista, Álvaro. Saludos, Danilo, y saludos también a toda la teleaudiencia. Sí, creo que a partir del día de ayer hemos entrado en una nueva etapa. Se viene hablando por más de 6 meses de esta posibilidad. Y bueno, afortunadamente ya ha cristalizado, hay ya sectores comprometidos de la sociedad con el propósito. Quizás algún escepticismo por parte de dirigentes de algunos partidos políticos y de otros sectores, pero creo que poco a poco, conforme vaya avanzando este proceso, se vaya sumando la participación no solo de organizaciones, de partidos políticos, sino también de la ciudadanía en términos generales. Es un proceso que va a ser cada vez más incluyente. Y todo ese escepticismo que pudieran tener los dirigentes de los partidos de oposición se puede ir superando en la medida en que se vaya corroborando a lo largo de las semanas y los meses de que en efecto lo que se va plasmando en las distintas mesas no es más que el acuerdo de un consenso nacional que ahora, teniendo estas herramientas tecnológicas, nos permiten poder capturar la información de decenas o de cientos de miles de ciudadanos que pudieran querer participar de este proceso. Y en la medida en que lo que se vaya presentando sea el resultado de ese pensamiento colectivo nacional, en esa medida va a tener mucha mayor legitimidad y viabilidad. Sí, señor Pedro Miguel, el escepticismo nace en situaciones como, por ejemplo, que no va a ser hasta abril cuando comiencen a verse las caras precisamente los integrantes de estas mesas de diálogo. ¿Y qué va a pasar entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril con toda esa gente que va a quedar desempleada? Algunos los van a liquidar, otros sin liquidación, empresas cerrando por la situación económica, el tema de la inseguridad, el tema de la educación, la caja de seguro social por otra parte. En fin, tantos problemas que se están acumulando, una economía que está sumamente lastimada. Y eso es lo que planteaba hace un momento el señor Blandón, quien, dicho sea de paso, dice que el tema constitucional debe ser una condición sine qua non en este momento, o incluso ellos no se sentarán a la mesa en el mes de abril. Hablemos de esto. Bueno, mira, yo coincido con el señor Blandón y con otros sectores, en lo personal coincido, en que para hablar de un nuevo pacto social no puedes hacerlo sin hablar también de una reforma constitucional. Sin embargo, esto es algo que debe surgir precisamente del consenso, del diálogo, porque para poder tener una reforma constitucional a más corto plazo y además definir qué mecanismo se va a utilizar para generar ese proceso de reforma constitucional, se requiere de un amplio consenso. Hemos tenido experiencias exitosas en reforma constitucional en los últimos 30 años y también hemos tenido descalabros. Recordemos cuando el presidente Endara o el presidente Pérez Valladares intentaron reformar la Constitución,
a través del mismo mecanismo que se pretendió a inicios de este gobierno, pues en cada una de esas ocasiones fracasó el ejercicio. Sin embargo, cuando se habló de hacerlo a través del consenso del gobierno saliente y del gobierno entrante, tanto en el 94 como en el 2004, esto fue posible. Ahora existe una tercera posibilidad luego de la reforma constitucional del año 2004, que es la de la constituyente paralela. Esa también pudiera ser una opción. Pero cualquier mecanismo que se vaya a utilizar y el contenido de la propia reforma constitucional, que debe ser mucho más profundo y abarcador que lo que presentó la Concertación Nacional en el año 2019, lo que sea, debe tener la legitimidad y el aval de este consenso. Yo creo que al final nada impide que los distintos actores que vamos a participar de las mesas a partir del mes de abril podamos empezar a ponernos de acuerdo desde ahora. Nada impide que los partidos políticos, que las organizaciones de la sociedad civil, podamos ir conversando desde ahora sobre estos diversos temas. Y seguramente encontraremos mucho consenso tanto en lo que plantean las organizaciones de sociedad civil como los partidos de oposición, como el gobierno y nuestro propio partido. Señor González, ustedes están en sintonía con la realidad que viven nuestros países de la región. Hemos visto Perú prendido, Chile prendido, Guatemala encendido, Costa Rica encendido, y nosotros esperando que cuando tenemos ya una situación bien compleja, ¿no temen ustedes, como hablábamos hace algunos momentos con el señor Blandón, explosiones sociales en la calle? Por supuesto que esa es una posibilidad en Panamá y es una realidad a nivel no solo regional, sino también hemos visto movimientos muy similares en los últimos años, antes incluso de la pandemia, en Europa. Mira, lo que ha quedado en evidencia, y lo planteó el presidente Ricardo Lagos el día de ayer, la pandemia ha puesto en evidencia las grandes deficiencias de un modelo de desarrollo que sí generó crecimiento, pero generó también una gran inequidad social. Y precisamente por eso nosotros planteábamos desde el mes de mayo y junio, y luego el presidente lo recogió en su discurso del 1 de julio, la posibilidad de hacer esta convocatoria. Porque si hay algo que ha ocurrido con esta pandemia es que hemos tenido la posibilidad en Panamá y en la mayoría de los países del mundo de tomar conciencia de que no podemos seguir avanzando por el mismo camino. Y es necesario que hagamos este ejercicio del diálogo nacional para que nosotros podamos poner las cosas en su lugar. No podemos pensar que cada 5 años hacemos una campaña diciendo que vamos a cambiar las cosas, pero realmente no cambiamos nada. En efecto, hay que cambiar la Constitución. En efecto, hay que cambiar también una gran cantidad de leyes y de normativas que han generado precisamente este estado de cosas. Y para poder hacerlo no de una manera traumática, y para poder hacerlo también respetando la seguridad jurídica, es necesario que se dé un amplio consenso en materia de educación, en materia de salud, en materia de la forma en que el Estado se relaciona con sectores estratégicos del desarrollo nacional, que en los últimos 30 años, producto de la aplicación de políticas neoliberales, transfirieron del Estado al sector privado competencias. Hablemos del sector energético. Pagamos entre 300 y 400 millones de dólares los panameños, y la empresa privada panameña pagamos entre 300 y 400 millones de dólares, según el cálculo de los técnicos de nuestro partido, por encima de lo que debería ser la tarifa eléctrica en Panamá. ¿Vamos a seguir con eso o vamos a tener una economía mucho más competitiva y poner las cosas en su lugar? En el tema de las telecomunicaciones, en el tema del desarrollo portuario y marítimo del país, por ejemplo. Panamá es socio de una de las empresas portuarias del país, que se ganó la concesión, la que tiene los 2 mejores puertos en la entrada del Pacífico y del Atlántico del país. Nosotros quisiéramos ver los estados financieros de esa empresa y quisiéramos ver si lo que le ha aportado al Estado es lo que correspondía según aquel contrato ley que se firmó en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, sobre todo el próximo año, que vamos a estar discutiendo la renovación por 25 años más del contrato de Panama Ports, por ejemplo. O el tema de la minería, 500 años después, seguimos los panameños recibiendo espejitos y canecas y los extranjeros y algunos avivatos nacionales llevándose la riqueza mineral del país y destruyendo el medio ambiente. ¿Ese es el modelo de desarrollo que nosotros queremos o queremos un modelo de desarrollo que sea amigable con el medio ambiente y que se
si se da un desarrollo minero, se haga brindándole al Estado lo que le corresponde, porque no podemos hablar de un modelo de educación, de una reforma al sistema educativo al que hay que inyectarle miles de millones de dólares para poder tener la educación de calidad que requerimos, o un sistema de salud que nos permita en el futuro afrontar situaciones como esta de mejor manera si no tenemos un Estado fortalecido. Y la única forma de fortalecer al Estado es revisando la relación del Estado con todos estos actores, y para eso hay que lograr un gran consenso nacional. Por eso no podemos seguir evadiendo la discusión y el debate. Y lo importante de lo que ha hecho el presidente Cortizo es dar este paso hacia adelante. Y como lo dijo también la señora Paulina Franceschi, es una gran oportunidad que tiene no el gobierno, no el presidente Cortizo, no el PRD, que tiene Panamá, si logramos aprovecharla poniéndonos de acuerdo y generando estos consensos. Y yo estoy seguro que con la mejor buena voluntad del señor Blandón, el señor Rux y cualquier otro panameño que quiera dirigir al país en el futuro, si logramos acuerdos de Estado, políticas de Estado, a la que podamos darle continuidad durante este gobierno y los siguientes gobiernos, vamos a entrar entonces en un carril distinto hacia un modelo de desarrollo que no solo genere crecimiento, sino también equidad social. Danilo Toro. Buen día, señor Pedro Miguel. Señor Pedro Miguel, dos preguntas y están concatenadas. La segunda es una consecuencia de la primera. La primera es, el PRD se tomó su tiempo en situaciones de un año 2019 difícil, porque el 2019 fue un año económicamente difícil para el país, de presentar una propuesta al 2050 de país, una visión de país al 2050. Y luego este gobierno, que es PRD, que es del PRD fundamentalmente, por vía de la convocatoria de la concertación, presenta una visión de Estado al 2030. ¿Por qué no tomar en consideración estos esfuerzos y simplemente ajustarlos conforme a un orden de prioridad de las condiciones? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, como en efecto la pandemia ha alterado mucho de nuestras condiciones de vida al día de hoy, ¿por qué este mecanismo se toma un año, dada la alteración que la pandemia ha causado para este momento? Esas son las dos cositas que quisiera que pudiera explicarme, señor Pedro Miguel. Sí, gracias Danilo por la pregunta. En efecto, el PRD, no en 2019, Danilo, te corrijo, entre 2017 y 2018 generó, con la participación de miles de profesionales del partido, una visión estratégica del desarrollo nacional que compartimos con múltiples actores en el escenario político y en el escenario económico y social. Y en buena medida la propuesta del presidente Cortizo, su plan de gobierno y su plan de acción, su plan de desarrollo estratégico, está basado en esa visión. Sin embargo, entiendo que los técnicos del gobierno decidieron presentar una propuesta con una visión a 10 años adicionales, es decir, al 2030, para precisamente no proyectar la imagen de que el PRD ahora en gobierno nos está hablando del PRD, del Panamá de 30 años, algo que sea a mucho más corto plazo. Pero no quiere decir que esa propuesta no vaya a estar alineada a lo que veníamos planteando. Muchas de las cosas que planteé en la intervención anterior tienen que ver con esa visión. No es la visión de Pedro Miguel González del Panamá que debe ser, sino lo que plantea el PRD, incluso como una línea estratégica de su Congreso, que fue reunido en el mes de marzo del año 2018, de cómo podemos tener un modelo de desarrollo económico amigable con el medio ambiente, que sí, promueve el crecimiento económico, pero que tenga al ser humano como eje central del desarrollo. Eso por un lado. Por el otro lado, pienso que existe toda la posibilidad de tomar decisiones a mucho más corto plazo que esperar hasta el próximo año. El presidente lo dijo también el día de ayer. El tema de la reactivación económica y de la seguridad social requieren decisiones inmediatas. Y paralelamente a este proceso del diálogo nacional, el gobierno conversará con los partidos políticos y los distintos actores, sobre todo el sector empresarial y el sector laboral, para ver cómo se pueden adoptar medidas inmediatas para poder reactivar la economía por un lado. Y en el caso particular del seguro social, que también requiere de una discusión estratégica
desde el punto de vista estructural, fue lo que también tocó el presidente en su discurso, será objeto del consenso en el diálogo, pero hay decisiones que son inmediatas para garantizarle la liquidez que el programa de pensiones, el de invalidez, vejez y muerte requiere en este momento y que deben ser tomadas a nivel de junta directiva, pero que deben también hacerse en base a un gran consenso para que no aproveche sectores radicales de la sociedad para, en lo que tú planteabas hace un rato, Álvaro, estamos como quien dice sentados sobre un barril de pólvora y una decisión como esta pudiera despertar un estallido social. Hay que explicar bien cuáles son las medidas que se deben adoptar a corto plazo desde la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para poder garantizarle la liquidez al programa de pensiones, la liquidez inmediata me refiero. Ya lo que sean temas estratégicos, estructurales, de las finanzas del Seguro Social, sí corresponderían entonces a estas mesas de diálogo que también deben generar consenso para poder que tengan viabilidad. ¿Qué hacemos en este interín? Porque estos son temas que no se resuelven de la noche a la mañana. Con el estómago del pueblo panameño, con el tema de el hambre de mucha gente, la desesperación de mucha gente que a partir del 1 de enero se enfrentan a una situación un poco complicada. Muchos quedarán incluso sin trabajo, señor Pedro Miguel. Sí, yo creo que todo es algo que el gobierno está analizando a profundidad y en lo inmediato. En el tema laboral, sin duda, deberán adoptarse las medidas que correspondan, de la misma forma en que se hizo con el tema financiero, el tema de la moratoria de las entidades financieras, de extenderlo, probablemente también hacer lo mismo con el sector laboral, pero eso es una decisión que no me compete a mí, no me corresponde a mí, no puedo adelantarla yo tampoco, sino a las autoridades que dirigen el sector laboral y al propio presidente de la República. Sí puedo decirte que lo que hemos conversado con los técnicos económicos del partido, con los técnicos que tuvieron que ver con ese aspecto de la visión estratégica del desarrollo nacional del partido, es que en lo inmediato es necesario revisar la estrategia para dinamizar la economía en un sector que es importantísimo, como lo es el de la micro, pequeña y mediana empresa. El gobierno ha dispuesto una suma de 150 millones de dólares para canalizarlo a través del sector financiero. Sin embargo, pienso que debe revisarse la tramitología para poder hacer de forma más expedita el respaldo a decenas de miles de pequeñas empresas, muchas que son familiares, de profesionales de las capas medias, que se quedaron sin liquidez del mes de marzo a la fecha y que ahora les es muy difícil arrancar nuevamente en una economía desacelerada como la que tenemos. Y apalancar desde el Estado la retoma de estas actividades económicas es sumamente necesario y hay que encontrar el mecanismo ágil para que sin tantos trámites podamos nosotros garantizarle a esas decenas de miles de empresas, pequeñas y microempresas, que las mismas puedan arrancar porque ellas corresponden o representan un porcentaje importantísimo de la economía nacional. Para cerrar, Pedro Miguel González, ¿qué haría usted diferente a lo que se está haciendo en cuanto al tema del diálogo? Bueno, lo que yo pienso que debe hacerse a partir de ahora y paralelamente a la instalación de las mesas como se ha planteado en la metodología en el mes de abril es interactuar. Los partidos políticos de oposición, el PRD o los partidos de gobierno, es decir, y todas las fuerzas políticas y sociales con las que podamos ir avanzando y madurando este proceso. Es importante que se entienda que esta no es una salida política para el gobierno del presidente Cortizo. Él se ha planteado como una meta de su gobierno o el anhelo, desde la campaña lo planteó, de cerrar brechas, de eliminar lo que él ha denominado la sexta frontera, haciendo un parangón con la quinta frontera de la que nos habló Omar Torrijos en su momento, cuando se refiere a las inequidades sociales. Pero no podemos decir que no vamos a hacer más de lo mismo pretendiendo mantener el estado de cosas, pretendiendo regresar a la nueva normalidad y que todo vuelva a ser como era antes. Aquí
todos hemos tenido que poner una cuota de sacrificio. Y sobre todo aquellos sectores a los que en el estado de cosas anterior la economía le favorecía más que al resto de la sociedad, tienen que dar un sacrificio, tienen que hacer el aporte que corresponde. Y nosotros debemos ir madurando ese consenso desde los partidos políticos, desde la sociedad civil, desde cada uno de los actores, la propia ciudadanía que vaya tomando conciencia para que a partir de este pacto del Bicentenario, con una reforma constitucional cuando corresponde, con la metodología que se decía de consenso, pero también cambiando las normativas que rigen la convivencia de los panameños, podamos tener un modelo de desarrollo que genere equidad. Y para eso, Álvaro y Danilo, no tenemos que esperar hasta el mes de abril. Podemos empezar a hacerlo desde hoy, empezar a conversar para ir madurando esos consensos. Nosotros quisiéramos ver a todos estos dirigentes de los partidos de oposición que aspiran a ser gobierno en el año 2024, ser proactivos, ser propositivos, ser positivos, ser optimistas e ir logrando ese gran consenso nacional del Panamá que queremos hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que debiéramos hacer todos. Y en el caso particular del gobierno, y sobre todo no me refiero al presidente de la República ni al vicepresidente particularmente, sino también a los asesores que están cerca de él. Hay que ser flexibles. Sí, nosotros tuvimos un mandato para gobernar del 19 al 24, pero esta condición nos obliga a generar el mayor consenso posible. Y este diálogo tiene que ser un diálogo legitimado por todos los sectores de la sociedad y que lo que quede plasmado sea lo que realmente está aspirando la sociedad panameña, sin ningún tipo de manipulaciones. Y de ese modo creo que vamos a ganar credibilidad como gobierno y vamos a darle la posibilidad a Panamá de tener ese futuro que todos merecemos. Gracias, Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Vamos a la pausa. Seguimos adelante. En esta ocasión, el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, está con nosotros. Y precisamente también la primera pregunta, don Rómulo, buenos días, sería ¿cuál es su opinión acerca de esta fórmula que se plantea para el diálogo a través de una plataforma en la que durante los próximos meses, hasta abril, ¿no? No es que se sentará los diferentes sectores representativos de la población panameña? Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo por este canal. La plataforma en sí parece más bien diseñada para una consulta pública en vez de un diálogo nacional. Y ese parece ser el formato que ha buscado el presidente y el gobierno mediante esta herramienta tecnológica, que lo que busca es hasta el 28 de febrero que cualquier panameño en cualquier punto del país tenga la oportunidad de presentar una propuesta, una queja, lo que tenga bien. Si quiere que haya un centro de salud, una acera, una alcantarilla, un cambio constitucional, desde lo más pequeño hasta lo más grande, temas de obras, temas de institucionalidad, pero ese proceso es de consulta pública y se va a llevar a cabo hasta febrero 28. Pero ¿qué va a pasar mientras tanto? A mí lo que me preocupa, Álvaro, es que este sistema es un sistema dilatado, un sistema que debe demorar un año llegar a conclusiones de lo que denomina el presidente como un diálogo nacional. Y aparte de eso, si bien es cierto, se dijo, y espero que se haga, y nosotros lo habíamos venido solicitando y exigiendo, que se creara una mesa para lo que tiene que ver con la caja del Seguro Social. Se nos dijo ese día que se va a llamar a una mesa que va a funcionar paralelamente, porque hay temas que requieren de atención inmediata. Pero el sistema que se ha presentado, el modelo y la metodología que se ha presentado es una metodología de un año que no toma en cuenta la realidad que está viviendo el país en este momento. No hay sentido de urgencia para esos temas que no pueden demorar un año para lograr consensos en el país. ¿Ustedes se van a sentar en abril como Cambio Democrático en esta mesa? Bueno, eso es lo que se plantea ahora mismo. Yo he dicho y lo quiero reiterar, mientras nosotros veamos que hay una legítima voluntad de parte del gobierno
de llevar adelante un diálogo real, que no sea un show político, que no sea un tema de slogans y un tema de que lo que quieren es sentarnos por un año para dilatar, para ganar tiempo. Y lo que no vamos a permitir es que este llamado diálogo nacional se convierta en un monólogo y pérdida de tiempo, y tampoco que el gobierno lo utilice como una excusa para no hacer nada o una excusa para no tomar las decisiones difíciles que deben de tomar en este momento, pero que no están tomando. No se puede dilatar lo que se necesita hoy con la excusa de que hay un diálogo nacional en donde se van a discutir todos los temas. Y por otro lado, nosotros tampoco podemos permitir que este sea utilizado como un mecanismo para entonces compartir responsabilidad con todos los que vamos a participar de los fallos del gobierno, de la falta de gestión y de la falta de respuestas a la ciudadanía en estos momentos tan críticos. Entonces tenemos que estar alerta, y si bien es cierto, estamos dispuestos a participar siempre y cuando se nos escuche, siempre y cuando tomen en cuenta las recomendaciones que nosotros hagamos, y siempre y cuando hayan fechas ciertas para los diferentes temas y haya claridad en la forma en que vamos a lograr ejecutar cualquier acuerdo que nosotros logremos como sociedad. Dos temas. ¿Qué pasa de noviembre, porque estamos en noviembre todavía, a abril, que es la fecha en que comienzan las discusiones cara a cara con todos los problemas que enfrenta la nación panameña en los actuales momentos y que son muy graves, señor Rómulo Rux, y lo hemos hablado con Pedro Miguel González, con Paulina Franceschi, con el señor Blandón en los bloques anteriores. Aquí estamos hablando de desempleo en cantidades industriales, aquí estamos hablando de inseguridad, aquí estamos hablando de educación, estamos hablando de la caja, estamos hablando de salud, la situación económica del país. ¿Y qué pasa con el tema constitucional al que usted también se ha venido refiriendo y que el señor Blandón ha dicho, cuidado, y si no se plantea con precisión el tema de los cambios constitucionales, ni siquiera nos sentamos en abril como partido panameñista? Álvaro, tienes razón, y es lo que nosotros hemos estado diciendo y haciendo un llamado. Lo dije ayer cuando salí del diálogo. Me preocupan los tiempos, me preocupa el modelo y la metodología que está utilizando el gobierno. Nosotros no podemos esperar 4 meses para ver cómo vamos a resolver la recuperación económica de nuestro país. ¿Cómo vamos a devolverle a esos cientos de miles de panameños que se han quedado sin empleo, que han perdido la esperanza, las decenas de miles de empresas que han cerrado, que no saben si van a abrir sus puertas? ¿Cómo nosotros vamos a esperar 4 meses como si aquí no estuviera pasando nada para entonces sentarnos en una mesa a discutir los problemas que hay que resolver hoy? Y yo te quiero decir algo. Nosotros empezamos a hablar del presidente sobre el diálogo nacional antes del mes de julio en una de nuestras llamadas. Después, en julio, el presidente dice que va a iniciar ese diálogo nacional. Y después se sale con una fecha de noviembre. Y ahora nos enteramos, cuando se nos explica el formato, que por los primeros 3 meses lo que va a haber es una plataforma tecnológica recibiendo información de todas partes del país. Pero ¿en qué momento nos vamos a sentar a hablar sobre los problemas reales que este país está viviendo y que no pueden esperar? Caja del Seguro Social, recuperación económica, generación y preservación de empleos, la inseguridad, la educación, que ha sido otra gran víctima del COVID por la forma como se ha manejado el tema. El acceso a medicamentos, el acceso a una salud digna para todos los panameños. ¿Por qué no podemos empezar a hablar de eso ahora? ¿Por qué hay que hacer un show y esperar al bicentenario y que el año coincida con los 200 años? Por favor, aquí no hay sentido de urgencia, aquí no hay sentido común. Y quiero dejar claro, está bien que se consulte a todos los panameños, pero ese es un proceso paralelo, que es más bien una consulta pública. Aquí tiene que haber un diálogo para echar el país para adelante, para que haya una recuperación económica, para que la gente pueda vivir tranquila.
para que haya una esperanza y una hoja de ruta de hacia dónde vamos. Y eso no lo vimos ayer en la presentación del diálogo. Y eso no significa que nosotros estemos opuestos a cerrar brechas. Por supuesto que hay que cerrar las brechas de la desigualdad, pero eso no significa que nos van a meter en un proceso de un año en donde lo que puede ser es que estén buscando una distracción, dilatar las decisiones y utilizar el diálogo como una excusa para no tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Aquí, el 5 de mayo del 2019, se eligió un presidente y ese presidente nombró un gobierno y ellos tienen que tomar decisiones. Nosotros podemos aportar, hemos tratado de aportar por meses y no se nos ha escuchado. Pero el presidente no puede utilizar este diálogo como una excusa para tomar las decisiones después o para no tomarlas del todo. Y sobre el tema constitucional, en tu programa que tienes, Álvaro, en live y por RPC, lo mencioné por primera vez. Y fue hace creo que 2 meses o más, de que los cambios constitucionales se tienen que dar como parte de este diálogo. Lo que nosotros acordemos ahí se debe incorporar a una reforma constitucional. Y si no quiere el presidente del Ejecutivo o la Asamblea que esos cambios se reflejen ahí, tendremos que ir por vía de la constituyente. Y si se oponen a la constituyente, habrá que buscar firmas, como te lo dije a ti en esa entrevista hace casi 2 meses. Nosotros no podemos dejar que este sistema político colapsado se siga manteniendo en el tiempo. Tenemos que entender que si bien es cierto, hay una oportunidad de lograr consenso con una consulta nacional, por otro lado y paralelamente, tenemos que buscar las respuestas concretas a los problemas que estamos viviendo hoy y que no pueden esperar, que no pueden estar sujetas a un show de un año, porque nosotros no podemos permitirlo. Y no es por nosotros, es por la gente. Es por la gente que la está pasando mal. Danilo pregunta. Buenos días, licenciado. Puedo entender entonces que el Partido Cambio Democrático tiene posiciones muy claras con respecto a esta convocatoria hecha por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Pregunto, ¿va a tener el Partido Cambio Democrático una agenda en la que los puntos que usted ha esbozado aquí se exprese con claridad, no solo a través de usted, sino también a través de sus diputados? Es decir, Cambio Democrático tendrá alguna posición para que desde la Asamblea, donde hay vocería política, haya alguna presión para que lo que usted ha planteado aquí también se plantee en ese escenario. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que Cambio Democrático esperaría de un proceso de diálogo con visión de mayor urgencia. ¿Cuáles son las 3 prioridades que usted ve, que usted percibe o que usted concibe que debieran tocarse hoy día en un proceso de diálogo a corto plazo para beneficio del país o de la ciudadanía? Aquí tiene que haber a corto plazo una mesa de diálogo en donde nosotros podamos abordar inmediatamente el tema de recuperación económica y preservación de empleos, en donde nosotros abordemos la caja del Seguro Social desde el punto de vista operativo en lo que es el servicio de salud y también cómo vamos a salvar el sistema de pensiones. Y nosotros tenemos como sociedad también que definir ya una hoja de ruta que no puede esperar. Esos son temas puntuales que nosotros tenemos que abordar ya. Y para mí, dentro de esa hoja de ruta, tiene que estar la reforma constitucional a corto plazo. Eso es inmediato, porque si no los tiempos no dan. Aquí no podemos sentarnos para que después nos digan, nosotros queríamos hacer la reforma, pero ya los tiempos no dan. No, esos 3 temas se pueden tocar desde ya. Es más, desde este lunes debemos de sentarnos y empezar a abordar esos temas, porque cada día que pasa hay panameños muriendo. Hay panameños enfermándose, empresas cerrando, panameños perdiendo empleos a diario.
Entonces yo no puedo entender cómo un diálogo nacional en un momento de crisis se pospone por 6 meses y cuando arranca es un proceso que en realidad va a demorar 4 meses en iniciar. Y por otro lado, nosotros como partido, por supuesto que vamos a tener una agenda puntual sobre los diferentes temas que nosotros como partido estimamos que es lo que el país necesita para que el sistema político vuelva a darle respuestas a la ciudadanía. Porque la frustración que nosotros estamos viviendo hoy es porque la gente siente que ya ese sistema político, ya ese gobierno no está dando las respuestas que está llamado a dar. Y si nosotros no entendemos eso, de aquí al 2024, nosotros estamos llegando a un punto de inflexión y tenemos que tener mucho cuidado de lo que pueda pasar más allá del 24. Entendamos que hay cambios profundos que el país y la ciudadanía están exigiendo. ¿Qué lo hizo cambiar su posición cuando usted estaba aspirando a la presidencia de la República? Porque esa no era su posición con respecto a los cambios constitucionales. Usted estaba en otra posición. ¿Qué lo ha hecho cambiar? Danilo, ¿puedes repetir la pregunta? Que no se escucha, parece que hay un ruido. Sí. ¿Qué lo hizo cambiar sobre los cambios constitucionales? ¿Qué lo hizo cambiar de posición con respecto a la posición que usted tenía cuando era candidato presidencial sobre los cambios constitucionales? ¿Por qué ha variado su posición hoy día y por qué es tan contundentemente diferente? Mi posición siempre ha sido, que hay que llevar adelante cambios constitucionales profundos. Durante la campaña expresé 2 temas muy puntuales. Primero, que había una ventana mediante el método de la asamblea que estaba terminando y la que entraba en el próximo periodo constitucional. Ahí se podían tocar temas muy puntuales que el país estaba exigiendo en ese momento. Esa ventana se perdió. Pero aparte de eso, que se requerían cambios profundos en la Constitución y que utilizáramos el método de las 2 asambleas porque había más certidumbre, había más posibilidad de saber exactamente qué queremos que se cambie en la Constitución y sabíamos qué es lo que íbamos a tener una vez se aprobara el cambio constitucional. Ese fue el método que inició el presidente el año pasado. Lamentablemente quedó engavetado porque se hizo mal. Se había prometido un amplio consenso, un amplio diálogo, llevar entonces un documento consensuado a la Asamblea y que la Asamblea aprobara lo que los panameños habíamos acordado. Y eso no se hizo así. Él agarró el documento de la concertación y lo llevó a la Asamblea. Y la gente no confió en que la Asamblea era el ente para hacer los cambios que el país requería. Ahora estamos frente a una situación en donde nuevamente vemos una promesa fallida de cambios a la Constitución, como pasó en los gobiernos pasados, porque en el pasado vimos exactamente lo mismo. En este gobierno se inicia un supuesto proceso de cambio a la Constitución y no pasa nada. Yo estimo que ahora, si nosotros no podemos ponernos de acuerdo en los cambios constitucionales que requerimos y hacerlo mediante el método de las 2 asambleas, entonces tenemos obligatoriamente que irnos a una constituyente. Pero esa constituyente tiene 2 maneras de llevarse adelante. Una es por la vía de que el Ejecutivo lo mande a la Asamblea o que la Asamblea la inicie, y si ni el Ejecutivo ni la Asamblea quieren, entonces debe ser el Poder Popular, mediante la búsqueda de firmas para iniciar el proceso de reforma constitucional a través de la constituyente. ¿Y por qué lo digo? Porque si no se puede lograr por un método, entonces hay que buscar el método por el que se puede lograr. Yo necesito que quede muy claro que aquí el objetivo sigue siendo el mismo. Mi objetivo no ha cambiado, que son cambios profundos a la Constitución Nacional, enfocados sobre todo en la institucionalidad de nuestro país. Y hay que buscar el mecanismo que sea necesario para lograrlo. El problema es que hay ahora mismo grupos políticos que controlan el país que están muy cómodos con el status quo y que no quieren que esos cambios constitucionales se vayan a dar, porque van en contra de los intereses de esos grupos. Y nosotros tenemos como panameños que entender, quitarnos el sombrero de partido político, entender que somos panameños ante todo y forzar los cambios que está necesitando
el país en este momento. Pero siempre tenemos que enfocarnos en cómo le vamos a dar solución a los problemas más básicos que están viviendo los panameños. Y por eso te dije antes que requerimos iniciar un diálogo ya respecto al tema de la recuperación económica, la preservación de empleos, la inseguridad, educación, caja del seguro social, temas que no pueden esperar. ¿Qué papel está jugando la Asamblea? ¿Qué es el escenario donde se reúnen las diferentes corrientes políticas del país en representación del pueblo panameño frente a esos temas que usted acaba de plantear, señor Rux? Y le hago la pregunta porque a veces pareciera que no hay ninguna sintonía entre la Asamblea y el pueblo, la Asamblea en AM y el pueblo en FM, como decimos en radio. Bueno, Álvaro, eso depende de los temas. Hay temas en los que yo siento que la Asamblea sí se ha identificado con las necesidades de la gente, y hay otros temas en que han ido totalmente en el lado opuesto a lo que está esperando la ciudadanía. Aquí lo que hace falta es liderazgo del Ejecutivo, que debe liderar una agenda país, y esa agenda país requiere muchas veces iniciativa legislativa desde el Ejecutivo y mandar proyectos de ley que sean los que el panameño está necesitando en este momento. Pero a falta de eso, entonces tenemos que es la Asamblea, por supuesto, la que propone leyes y la que toma decisiones que a veces gustan a un grupo del país y a veces no. Pero yo reitero, aquí lo que hace falta es un liderazgo desde el Ejecutivo para tener una hoja de ruta y para entender qué es lo que el país necesita y llevar las leyes y que se discutan. Porque nuestra Constitución requiere que el Ejecutivo, cuando quiere pasar una ley, la lleve a la Asamblea y se lleguen a los consensos que haya que llegar. Pero nosotros estamos viendo que son pocas. Y mira, durante la crisis que hemos tenido del COVID, las iniciativas del Ejecutivo han sido muy pocas, pero muy pocas. Por eso es que estás viendo y que has visto las iniciativas que ves que salen de la Asamblea. Pero yo reitero, aquí lo que tiene que haber es una sintonía del Ejecutivo con un plan muy claro de cómo nosotros vamos a echar el país adelante, con un sentido de urgencia que permita discutir hoy, y lo tengo que reiterar, nosotros tenemos que estar sentados ahora mismo viendo cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a preservar los empleos, a evitar que quiebren estas empresas que son las que generan los trabajos que los panameños necesitan. Y no vemos todavía un plan de recuperación económica, no vemos una hoja de ruta de parte del gobierno que nos dé esperanza de que vamos a salir adelante. Por eso estamos ahora mismo hablando de un diálogo nacional, porque no hay respuestas de parte del gobierno a los problemas más básicos que están viviendo los panameños, que están pasando hambre, que tienen miedo por el virus, que no tienen trabajo, que no saben cómo le van a hacer frente a sus obligaciones financieras. En enero, cuando arranquen las empresas a cobrar lo que se perdonó por 8 meses, y después en julio otra vez, porque el tema bancario se extendió por 6 meses. ¿Pero qué va a pasar en julio? Yo no he visto todavía el plan para que esas personas de aquí a julio tengan la tranquilidad de que le van a poder hacer frente a esas obligaciones que en algún momento van a llegar. Claro. Ahí es donde yo veo que hace falta el liderazgo de parte del Ejecutivo para buscar esas soluciones y hacerle frente a la crisis que estamos viviendo. Gracias, señor Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático. Danilo, hemos llegado al final de Debate Abierto Dominical. Que tengan todos un excelente domingo y pásenla bien. Cuídese.